Amén, hermanos. Bueno, vamos a iniciar nuestro mensaje de esta mañana. Les voy a invitar para que abramos nuestras Biblias, hermanos, en el día de hoy a la carta a los Hebreos, capítulo 6, y vamos a estar leyendo el versículo número 6. Capítulo 6 de Hebreos, el versículo número 6, por favor. Vamos a iniciar con este versículo. Para que entendamos bien el versículo, voy a estar leyendo desde el versículo 4, hermanos, para que podamos entender el texto. Voy a leer en alta voz. Ustedes me sigan ahí con su vista, por favor. Dice así la escritura, hermanos, de la siguiente manera: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hasta ahí la lectura en esta mañana. Vamos a hacer una oración, por favor. Padre Dios, damos gracias en este momento por la bendición de poder estar en tu santo templo en este día. Gracias por darnos este privilegio de poder estar aquí. Gracias por tu presencia. Gracias también por la lectura de tu palabra. Gracias por los himnos que se han entonado el día de hoy y la bendición de poder estar entre los hermanos también en este día hermoso, Señor. Gracias por ello. Rogamos que hables a nuestros corazones, que el mensaje de tu palabra nos ayude, Señor, a fortalecer nuestras almas, nuestras vidas y poder seguir confiando en ti. Mi Dios, gracias por todo. Úsame como un instrumento en tus manos. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo ruego en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, pueden tomar asiento. En esta mañana, hermanos, queremos usar el versículo 6. El versículo 6, hay una palabra que está en este texto, que es la que vamos a estar usando para poder entender el mensaje de lo que Dios tiene para nosotros. De ahí vamos a basar nuestro mensaje. El versículo 6 de Hebreos 6, Hebreos capítulo 6, versículo 6, dice: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Vamos a usar la palabra renovados, la palabra renovación. Eso es lo que vamos a usar esta mañana. Vamos a hablar de la renovación, hermanos. Queremos hablar, el tema específico que vamos a estar tratando el día de hoy es cosas que deben ser renovadas, que deben ser restablecidas una vez más. Hay cosas que nosotros necesitamos, en lo que tenemos que estar trabajando para que sean una vez más renovadas aquellas cosas. El Señor Jesucristo, hermanos, Él ha comenzado la obra en nosotros, en cada uno de nosotros, y Pablo le dijo a los efesios que Él terminará su obra en nuestras vidas. La obra de Dios no está terminada en cada uno de nosotros. Cuando usted se pare frente al espejo y se mire, usted vea que ahí está la obra de Dios. Pero esa obra está todavía incompleta, todavía le falta la terminación. Dios está trabajando, hermanos. Cada día de nuestra existencia, cada día de nuestra vida, Dios está trabajando con nosotros. Somos seres imperfectos que vamos rumbo a la perfección. Estamos buscando la perfección en el Señor. Por esa razón que en esta mañana queremos tomar este tiempo para hablar de este tema tan importante, hermanos. Esas cosas que deben ser renovadas en nuestra vida. Y hermanos, sabemos que la renovación viene de Dios. Viene de Dios. Él es el que puede renovar. Él es el que hace el trabajo. Así que vamos a hablar de eso en esta mañana y esperamos en el Señor que lo que vamos a compartir aquí sea de gran bendición a nuestras vidas. Quiero decir en primer lugar, hermanos, acerca de la renovación, necesitamos la renovación del Espíritu Santo. Necesitamos la renovación del Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo sea renuevo o renovado, sino que nosotros seamos renovados por medio del Espíritu Santo. Esto habla acerca de nuestra vida, hermanos. Nuestra vida debe ser renovada, cambiada, transformada. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Una persona que busca la salvación va a tener que ser renovado por el Espíritu Santo de Dios. En el capítulo número 3 de la carta de Pablo a Tito, Tito capítulo 3, por favor, vaya ahí, por favor. Ahí estamos cerca, hermanos. Tito capítulo número 3.
Mire lo que dijo aquí el apóstol Pablo, el versículo 4 al 6. Mire lo que dice la escritura, por favor, léalo ahí, véalo usted ahí conmigo, hermanos. Dice: mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Recuérdese de esto, hermanos, la misericordia de Dios fue tan grande que fue de la única manera que alcanzamos nosotros la salvación. No merecíamos la salvación, porque también la escritura dice que somos salvos por gracia. Pero su misericordia se manifestó a nosotros y fuimos salvos por su misericordia. Él nos salvó por su misericordia, como dice el texto, y por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Él nos regeneró, Él nos transformó. Toda persona que abre su corazón a Cristo, toda persona que le entrega su vida al Señor Jesucristo, Dios lo cambia. Una manera que nosotros tenemos para comprobar nuestra salvación, porque hay personas que dicen que son salvos. Yo me he encontrado con personas que me dicen que ellos van al cielo. A veces le preguntamos a una persona: si usted muriera hoy, ¿está 100% seguro de ir a la gloria con Cristo? Y hay personas que dicen que sí, ellos están seguros que van al cielo. Algunas veces me dicen la razón: porque es que yo, cuando era niño, yo acepté a Cristo. Entonces, ellos están confiando de que son salvos porque cuando eran niños aceptaron a Cristo, o porque en el pasado hicieron una oración y ahí aceptaron a Cristo. Pero sus vidas no han cambiado. Siguen siendo los mismos. Maldicen, se emborrachan, se embriagan, fuman, mienten. Todas esas cosas que la gente común hace, ellos lo siguen haciendo. Se pelean, cargan odio en sus corazones, aborrecen a los demás. Todas esas cosas hacen porque no son salvos. Creen que son salvos, pero no son. Una persona, hermanos, cuando es salva, cambia su vida. El Espíritu de Dios se encarga de hacer la transformación. Esa persona es transformada, renovada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios cambia la vida de esa persona. Por eso es importante que nosotros entendamos que si hay algo que necesitamos cambiar en nuestra vida, y el único que la puede lograr hacer es el Espíritu Santo de Dios. Es la razón porque hay personas que, aunque van a la iglesia, batallan con su cristianismo, no pueden vivir la vida cristiana, luchan y luego se enfrentan en problemas, en discusiones, porque la gente que los conoce les pregunta: ¿y no que tú eres hijo de Dios? ¿No que tú eres cristiano? ¿De qué te sirve que vayas a la iglesia? Todo eso a consecuencia de que la persona realmente no ha sido salva. Entonces, una persona, para ser salva, necesita que el Espíritu Santo de Dios transforme su vida. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, en la segunda carta de Pablo a los corintios, hermanos, si usted lo busca, ahí está en el capítulo 5, versículo número 17. De modo que si alguno está en Cristo, si alguna persona se entregó a Cristo, nueva criatura es. La gente cambia, hermanos. Cuando se entrega a Cristo, cambia. Por eso dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, la transformación que hace el Espíritu Santo de Dios en una persona se nota en el cambio de vida. Su vida tiene que cambiar. Una vez que una persona es cristiano, es salvo, verdaderamente esa persona va siendo renovada diariamente. Nosotros a través de los años que hemos conocido al Señor, nos hemos dado cuenta de cuántas cosas Dios ha ido cambiando, y todavía necesita cambiar más cosas. Nuestras vidas necesitan ser transformadas. Por eso necesitamos, en primer lugar, hermanos, la renovación por medio del Espíritu Santo de Dios. Es decir, una renovación de vida, un cambio de vida completamente. En segundo lugar, hermanos, también necesitamos ser renovados conforme a la imagen de Jesucristo. Esto habla acerca de nuestro carácter como hijos de Dios que somos. En la carta de Pablo a los Colosenses, vaya ahí por favor, Colosenses capítulo número 3, Colosenses, hermanos. Busque el capítulo número 3 y luego busque el versículo número 10. Mire lo que dice aquí la escritura. Colosenses 3:10.
y revestíos del nuevo. Aquí el mandato es que nos despojemos del viejo hombre y nos revistamos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado. Noten la palabra, hermanos, es renovado, es transformado conforme a la imagen del que lo creó. En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos que tomar la imagen del Señor Jesucristo. Tenemos que tener en nuestra vida el carácter de nuestro Dios, el carácter del Señor. ¿Qué dice la Biblia acerca de cuando lo maldecían? ¿Qué hacía el Señor cuando lo maldecían? No retornaba maldición, sino bendición. Ese carácter debe estar en nosotros. Cuando alguien lo maldice a usted, ¿cómo reacciona? ¿Reacciona con otra maldición? ¿O lo bendice a la persona? ¿Cómo le hace usted? Usted puede notar, hermanos, que necesita un cambio de mente, que necesita un cambio a ser semejante al Señor Jesucristo. ¿Sí se da cuenta de lo que estamos viendo esta mañana? El Señor Jesús quiere estar en nuestras vidas. Él quiere estar en nosotros. Y nosotros debemos de anhelar ser como Cristo. La Biblia dice que Él nos dejó ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Hay que ir caminando de acuerdo a lo que el Señor hizo, hermanos. ¿Se acuerdan que el Señor también allá por el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, el Señor dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Y Él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es lo que quería el Señor que aprendiéramos de Él? A ser humildes y mansos. No mensos, pero mansos. Amén. Es lo que Dios quiere que seamos. Mansos. ¿Sabe usted a qué se refiere cuando dice que debemos ser mansos? Dóciles. ¿Cuántos de ustedes tienen han tenido algún animal que es manso? Un perro, un gato, un caballo, una vaca, un becerro, un chivo. Algunos tienen hasta una víbora. Pero sí se ha notado que las bestias del campo por naturaleza son broncos, son ladinos. Pero llega un punto donde la persona lo comienza a amansar, lo agarra, lo toca, lo acaricia y se amansa. Es dócil. El caballo le pueden montar, se deja que le pongan la silla, le ponen el freno y deja que el jinete le monte, camine con él. Es manso, pero no puede hacer eso con un caballo bronco. Y Dios dice que nosotros debemos aprender de Él la mansedumbre, ser mansos como el Señor. Amén, hermanos. Por eso es que Él dijo: cuando te hieren en tu mejilla derecha, ponle la otra. Mansos. Dios no nos manda ir a pelear con todo el mundo. Él no dice: defiéndanse de todos. ¿Sí se dan cuenta cuál es el carácter de un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano no anda peleando con los vecinos, ni está en pleito con su familia. Hermano, el cristiano sabe ser manso, tomando el ejemplo de nuestro Dios. ¿Cómo puedo saber yo que soy hijo de Dios? Porque soy manso. Ya me amansé. Mejor dicho, ya me amansó el Señor. Porque si fuera por mí, hermanos, déjenme hacer una pregunta a ustedes, sean honestos. Así como ustedes se conocen, ¿cuál sería su reacción si alguien viene y le da una bofetada en la mejilla derecha? Ustedes se conocen, ustedes saben. La regreso, es natural. Es natural, dame en la mejilla y yo te doy otra. Y a lo mejor te la doy más grande que la que me acabas de dar, ¿verdad? Así somos naturalmente. Pero como Dios ya nos amansó, entonces estamos siendo pacificadores. Estamos siendo el tipo de personas que ahora, en lugar de buscar pleito, estamos queriendo meter paz. Tranquilo. ¿Ve? Esa es la forma del carácter que uno debe de tomar delante del Señor. Nosotros debemos ser mansos y humildes de corazón. La humildad es algo esencial en toda la vida, en todas las personas que dicen ser cristianos, hermanos. Ser humildes. Ser altaneros, arrogantes, orgullosos, eso no refleja el cristianismo. Así que necesitamos
comenzar por ser más como Cristo, la imagen del Señor Jesucristo. Por eso dice el texto aquí, hermanos, dice, déjenme leerlo nuevamente: revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Noten la palabra conocimiento. ¿Cómo yo puedo ser semejante a Cristo? Necesito conocerlo. Tengo que conocerlo cada vez más. ¿Y cómo conozco a Cristo? Leyendo su palabra, leyendo la Biblia, escuchando el mensaje. Es como yo voy conociendo, como lo que estamos diciendo esta mañana. Estamos hablando de la importancia de conocer al Señor, venir a Él para ser semejantes a nuestro Dios. Así que, hermanos, ¿qué cosas tenemos que renovar? Nuestro carácter. Primeramente nuestra vida, y también necesitamos renovar nuestro carácter. Un verdadero cristiano se levanta para honrar a nuestro Dios y darle la gloria a Dios. Dijo el apóstol Pablo: no os venguéis vosotros mismos, darle lugar a la ira de Dios. Porque Él fue el que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Allá por capítulo 12 de Romanos es lo que dijo el apóstol Pablo. Nosotros no tenemos que andarnos vengando de nadie. Porque de hecho, hermanos, que vamos a tener en la vida muchos contratiempos, pero dejémosle lugar a la ira de Dios. Dios se encargará. Él hará mejor que nosotros. Y número 3, hermanos, una tercera cosa que debe ser renovada. Necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Esto quiere decir nuestras emociones. Nuestras emociones tienen que ser renovadas diariamente, hermanos. Cada día, cada semana, cada mes, cada año, nuestras mentes deben estar siendo renovadas, nuestras emociones. En el capítulo número 4 de Efesios, busque por favor. Vamos a Efesios, Efesios capítulo número 4, el versículo 22. Mire lo que dice acá la palabra del Señor, hermanos. Efesios 4, 22 al 24 dice: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Yo sé que este versículo le encanta a las mujeres feministas. Tienen que dejar al viejo hombre. Bueno, dice: y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. El verso 23. Noten ese texto. Ese texto nos explica, nos muestra cuál es la área de nuestra vida que debemos ser renovado, que necesita ser renovado. Ya dijimos que tenemos que ser renovados toda nuestra vida, no todo nuestro ser. Tenemos que ser renovados también en nuestro carácter, el carácter de Dios, que soportó como la oveja que fue llevada al matadero, enmudeció, no abrió su boca, el carácter de Dios. Amén. Pero también ahora hay una tercera cosa que debe ser renovada en nuestra vida. Y ese es, hermanos, sin duda alguna, nuestras emociones. ¿Sabe usted que somos seres emocionales? De repente nuestras emociones están arriba. Estamos que brincamos de gusto, pero de repente también estamos abajo. Estamos tristes, cabizbajos. Hay veces que estamos enojados. Hay veces que, hermanos, que andamos con una cara de pocos amigos, como se dice. Pero eso es a consecuencia de nuestras emociones. Y necesitamos que nuestras emociones sean renovadas. No podemos vivir por nuestras emociones. Si fuera por eso, hermanos, la verdad que tendríamos muchos problemas. Pero necesitamos nosotros que nuestras emociones sean renovadas de acuerdo, hermanos, a lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Debemos mantenernos. ¿Cómo es posible que una persona, hermanos, que está sufriendo pérdida se alegre? Porque no está siendo controlado por sus emociones. Una persona que tiene una pérdida se entristece. Se entristece. ¿Por qué? Porque perdió. ¿Ustedes han visto a los niños? Usted le da algo que le gusta y se alegra. Pero usted le quita lo que le había dado y ¿qué hace? Hace un berrinche, se enoja. O se entristece si no le da lo que él quiere. Porque el niño es emocional, está viviendo por sus emociones. Nosotros debemos dejar de ser niños. La Biblia dice en el capítulo 3, hermanos, allá de la primera carta de Pablo a los Corintios, que nosotros debemos dejar de ser niños. La razón por qué los hermanos andaban en pleitos, peleándose unos contra otros. En la iglesia de Corinto, hermanos, había una tremenda disensión. Los hermanos se peleaban, no estaban de acuerdo. Y la razón es porque estaban actuando como niños. Dijo Pablo: les tuve que dar de beber leche y no vianda fuerte, porque no podíais, eran niños. No les pude tratar como a hombres, sino como a niños.
Si hay algo que Dios quiere que nosotros dejemos es de ser niños, hermanos. En ese sentido, nuestras emociones no deben estar controlando nuestra vida, sino más bien debemos tener el carácter de Dios y dejar que el carácter de Dios sea el que brote en nuestros corazones. Perdimos, gloria a Dios. ¿Qué dijo Job cuando perdió a toda su familia? Perdió todos sus hijos y toda su hacienda. ¿Qué fueron las palabras que salieron de su boca? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él no se dejó arrastrar por las emociones. De hecho, que duele la pérdida de un hijo. Y él perdió los 10 que tenía, toda su familia lo perdió. Entonces era importante no dejarse controlar por sus emociones. Hermano, las emociones son los que hacen que mucha gente regrese, torne atrás, deje el camino de Dios, porque se sintieron, porque en la iglesia no le saludaron, lo hicieron menos, porque en la iglesia no reconocieron su trabajo, porque en la iglesia no le dieron mucha importancia, porque los hermanos tienen sus favoritos. Y como van por sus emociones los hicieron retroceder, voltear atrás. Entonces, hermanos, cuán importante es que nosotros determinemos que no vamos a caminar por nuestras emociones. Necesitamos que nuestras emociones sean renovadas. Ya no vivimos según la emoción, sino vivimos más bien por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que la esposa de Lot volteó atrás. Ya habían salido de Sodoma, ya estaban fuera del peligro, pero ella hizo algo que no debió haber hecho. La Biblia dice que volteó hacia atrás. Sus emociones la traicionaron y volteó para mirar allá a la ciudad que había dejado, donde estaban todos sus muebles. Posiblemente estaban sus alhajas, sus vestidos y, ¿por qué no?, el resto de su familia. Sus emociones la traicionaron y volteó atrás. ¿Sabe usted que estos días atrás estaba meditando yo en algo interesante de la Biblia? Que la Biblia menciona muchos personajes, muchos hombres, muchas mujeres, pero me estaba meditando en esto de que hay muchas mujeres en la Biblia que están ahí sin nombre, no tienen nombre, aparecen en la Biblia sin nombre, como no muy importantes, como restándoles importancia. Una de ellas fue la esposa de Lot. ¿Cómo se llamaba la esposa de Lot? La Biblia no dice, no tiene nombre. Y así como ella hay muchas otras mujeres que no tienen nombre. Es algo importante, hermanas, para darnos una idea de que no debemos arrastrarnos por las emociones. No hagamos cosas que después nos van hermanos, a limitar las bendiciones de Dios. Que después, hermanos, vamos a ser relegados por causa de nuestras emociones. Ella se quedó, la esposa de Lot se quedó. No pudo ir al lugar donde iba su esposo y sus 2 hijas. No alcanzó a llegar. Perdió su vida ahí. Y todo por causa de ¿qué? De que dejó que sus emociones la embargaran, la llevaran, hermanos, al punto de desobedecer el mandato de Dios. No volteen hacia atrás, vayan, corran, escapen por su vida. No, ni siquiera se les ocurra voltear hacia atrás. Y esto fue lo que no pudo lograr hacer. ¿Se acuerdan de Eva? Ella sí tiene nombre. ¿Se acuerdan de Eva que andaba ahí en el huerto? ¿Se acuerdan? Y que de pronto vio un árbol que Dios le dijo que no deberían de tocarlo, que no deberían de comer del fruto. ¿Qué hizo Eva? Desobedeció. Sus emociones fueron tantas que se dejó guiar por sus emociones y hizo lo que Dios había dicho que no hiciera. Y así como ella, hermanos, muchos de nosotros hemos hecho exactamente lo mismo. Dios nos ha dicho, no, ese programa de televisión, no. Pero allá vamos y prendemos la televisión y miramos el programa. Dios nos ha dicho que hay ciertas páginas del internet, hermanos, que nosotros no debemos de entrar. No debemos estar mirando ciertas cosas del internet. Pero allá vamos como Eva.
Vamos desnarizados haciendo lo que Dios nos dice, porque nuestras emociones nos ganan, hermanos. Y andamos haciendo cosas que no debemos de hacer. Por eso es importante que nuestras emociones sean controlados por el Espíritu Santo de Dios y renovados en el Espíritu de vuestra mente, y vestir, el verso 24, el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. ¿Ve usted la importancia de que nosotros comencemos a trabajar en nuestra mente? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué son las cosas que hemos tomado como convicción? Es ahí donde nosotros debemos de trabajar. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos que nuestras mentes sean renovadas. Hemos tenido un pensamiento y nuestros pensamientos en el pasado estaban equivocados. Por eso tenemos que comenzar a pensar como Dios piensa, pensar y hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y número 4, hermanos, también necesitamos, hermanos, renovar nuestros días como al principio. Necesitamos que nuestros días sean renovados. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos? Está hablando acerca de nuestro primer amor. Nuestro primer amor. Muchos de nosotros, hermanos, hemos dejado ese primer amor y necesitamos volver al primer amor. En el capítulo 5 del libro de Lamentaciones, esto está en el Antiguo Testamento, hermanos. Dele vuelta a sus Biblias al Antiguo Testamento. Jeremías, va a encontrar a Jeremías, y luego después de Jeremías está Lamentaciones. Busque el capítulo número 5, por favor. Mire lo que dice aquí el Señor acerca de este asunto. Jeremías capítulo 5, el versículo 21. Perdón, Lamentaciones. Y es porque Jeremías fue el que escribió Lamentaciones. Lamentaciones 5, hermanos. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así, mire lo que dice la Escritura. Vuélvenos, oh Jehová, a ti. Haznos regresar a lo que estaba diciendo en este pensamiento, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque repeliendo nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Esto es algo importante, hermanos. Necesitamos la renovación de nuestros días. Necesitamos volver al primer amor. El pueblo de Israel, hermanos, siendo el pueblo de Dios, se habían apartado de Dios. Y Dios consideraba al pueblo, hermanos, como la esposa, siendo él el esposo. Y la esposa lo había abandonado. La mujer se había ido en pos de otros hombres. Y el Señor en su misericordia, déjeme decirle algo, hermanos, para que entendamos el versículo 22. Porque dice el versículo 22 que Dios estaba tan enojado, airado contra nosotros en gran manera. No hay ningún hombre que esté contento, brincando de gusto cuando su mujer lo abandona por causa de otro hombre. Cuando la mujer se va y abandona a su esposo en pos de otro hombre, la ira se enciende en el hombre. Es la razón por qué ha habido tantas muertes. Porque el hombre es capaz de matar cuando se siente engañado. Digo, ha habido mujeres que también han hecho lo mismo, han matado por causa de que el hombre las engañó. Pero esto es algo increíble, hermanos. Dios en su gran misericordia le está diciendo: me engañaste, te fuiste, te apartaste de mí, me abandonaste, pero regresa. Su misericordia es esa, hermanos. Lo está aceptando, hermanos. He conocido personas, hace años atrás conocí una pareja que ella lo engañó precisamente. Ella lo engañó a él. Pasó el tiempo y él la buscó de nuevo y la volvió a aceptar. La perdonó. Cuando miro ese ejemplo veo que así es Dios con nosotros. Solamente el amor de Dios es el que puede hacer eso, hermanos. Es difícil que, como dije hace un momento, es difícil que un hombre perdone a una mujer cuando ésta lo ha engañado. Y es difícil que una mujer perdone también a su marido cuando él la ha engañado. Es difícil. Pero tiene que haber un gran amor de verdad para que él la perdone a ella o ella lo perdone a él. Y nuestro Dios tiene ese grande amor que le está mostrando al pueblo. A pesar de que te fuiste, a pesar de que me engañaste, a pesar de que me dejaste, estoy dispuesto a recibirte. Estaba bien enojado contigo, porque dice el versículo que él estaba enojado en gran manera.
viene enojado. La ira de Dios se volcó contra aquellos que le abandonan. En este momento hay muchas personas que han abandonado al Señor, que están caminando por un camino equivocado, un camino donde no deberían estar yendo, hermanos. Y Dios está airado con ellos. Dios está enojado y la ira de Dios se enciende. Pero también existe en Dios la misericordia. Y por la misericordia de Dios, Él les abre los brazos para que regresen, para que vuelvan a Él. En el libro de Jeremías, ahora sí va a ser Jeremías, busque el capítulo número 3, por favor. Jeremías, capítulo número 3. Comenzando con el versículo 1, mire lo que dice el Señor aquí. Jeremías 3, 1. Dicen, si alguno dejare su mujer, y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será la tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dijo Jehová. Sé que la has regado, te has ido como el hijo pródigo y te has malgastado, ya has andado viviendo perdidamente, pero todavía te estoy invitando a que regreses. He ahí la oportunidad para cuánta gente en este tiempo, hermanos. Conozco muchas personas que han caminado por años en el camino de Dios y de pronto se apartaron de Dios. Han andado ahora en el camino del mundo. Y Dios le dice a esas personas, sé que te has apartado, sé que has fornicado, sé que te has envuelto en el pecado, pero todavía te invito a que te regreses, que vuelvas a mí. Mira el versículo número 7 de este mismo capítulo. Mira lo que dijo el Señor aquí. Y dije, después que hizo todo esto, vuélvete a mí, mas no se volvió. Y vio la rebelde su hermana Judá. El mal ejemplo. Dios dándole la oportunidad a Israel. Acuérdense que el pueblo de Israel se había dividido en dos. El reino estaba dividido en el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Y los dos, tanto Israel como Judá, se apartaron de Dios. Vieron uno al otro y vieron el mal ejemplo del otro y también lo hizo igual. Por eso dice el Señor, les dije, vuélvete a mí, mas no se volvió. ¿Cuántas personas, hermanos, no están apartados de Dios y Dios les ha dado oportunidad tras oportunidad? Cada vez que un problema llega a la vida es la voz de Dios hablando, hermanos. Cuando un problema se avecina y llega a la vida de una persona que anda lejos de Dios, Dios le está hablando. Le está dando la oportunidad de que regrese. Y no se volvió. Todavía aún así, cuando ven que les pasan las cosas que les pasan, no quieren volver a Dios. Es lo que dice el Señor. Y siguen siendo de mal ejemplo para su hermana Judá, para las otras personas. Mira el versículo 12 de este mismo libro, de este mismo capítulo. El verso 12 dice, ve y clama estas palabras hacia el Aquilón, es decir, hacia el norte. Y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Oye, ese es nuestro Dios. ¿Cuántas cosas Dios no está dispuesto a perdonar? ¿Cuántas cosas? Simplemente lo que Él está diciendo, regresa a mí. La salvación, el poder, la gracia, todo está en Dios. Tenemos que volver a Dios, dice el versículo. En el versículo 14 de este mismo capítulo, dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sión, dice el Señor. Pero todo lo que tienes que hacer para que llegues a esa gran bendición, todo lo que tienes que hacer es convertirte. Convertirte, hijos rebeldes, conviértanse a Dios, regresen a Dios, vivan para el Señor. En este mismo capítulo, pero el verso 22, hermanos, estamos por terminar, hermanos. Para quienes están preocupados de la hora,
Dice el verso 22, hermanos, en este mismo capítulo, dice: convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Qué importante es que uno entienda, que uno reconozca que necesita de Dios, hermanos. Hemos caminado en nuestros caminos con nuestras ideas, con lo que nosotros pensábamos, pero el Señor dice: es tiempo de que te conviertas, conviértete a Dios, deja que Dios camine y que Dios haga en ti las cosas que tú no puedes hacer. Tu camino se ha hecho un camino tenebroso, pero Dios quiere que regreses al camino, a las sendas antiguas, para que andes por ellas, dice el Señor. En el capítulo 4, hermanos, de este mismo libro, capítulo número 4, mira el versículo número 1. Vamos a concluir aquí. Dice: si te has de convertir. Todavía Dios hablando, hermanos, al pueblo de Israel. En esta mañana Dios está hablando a muchas personas. Quizás ustedes, los que están viendo a través del video, hermanos, que andan lejos de Dios, que se han apartado por cualquier causa, cualquier razón. Dios está hablando con usted en esta mañana, dándole la oportunidad para que usted regrese, para que su camino sea renovado una vez más. Dice el Señor: si te has de convertir, oh Israel, dice Jehová, conviértete a mí. Si vas a cambiar, cambia para acercarte a Dios, cambia para bien, no cambies para mal. No vayas de mal en peor, sino más bien acércate a Dios, que Dios está ahí. El versículo continúa, dice: y si quitares de delante de mí tus abominaciones, no andarás de acá para allá. Déjeme terminar diciendo, hermanos, conozco personas que son como chapulines. Discúlpenme la comparación, para que no se ofendan los chapulines. Amén. Hay personas que son como chapulines, brincando de iglesia en iglesia. Ya están en una y de pronto ya están en otra. No se aferran a ninguna. No quieren estar con compromiso en ninguna iglesia. Dice el Señor: de la única manera que tú puedes estar en paz en tu iglesia, amar tu iglesia y servir a Dios en tu iglesia, es que comienzas a quitar tus abominaciones. ¿Sabe usted por qué la gente se va de la iglesia? ¿Por qué creen que se van? Porque se van defendiendo sus abominaciones, sus pecados. Y cuando la iglesia, el predicador predica contra el pecado, entonces la gente no quiere estar más en esa iglesia. Se va a buscar una iglesia donde no le hablen y le ofendan su pecado. Y se van a otra iglesia y se meten ahí, están en un tiempo, mientras que el pastor no predique algo que les va a doler, algo que les lastime su pecado. Una vez que el predicador predique un mensaje que lastime su pecado, se van a levantar para irse de ahí también. Y ahí van a andar de un lado para otro. Por eso dice el Señor: lo que tienes que hacer no es buscar otra iglesia, es buscar el camino correcto. Y el camino correcto lo vas a encontrar cuando abandones tus abominaciones, tus pecados. ¿Quieres seguir haciéndole la droga y estar en la iglesia? ¿Quieres estar vendiendo droga y estar en la iglesia? ¿Quieres estar traficando con las cosas ilícitas y estar en la iglesia? No va a ser posible. Tienes que abandonar tu pecado para que puedas estar con el Señor y en paz con Dios. De la otra manera, hermano, no se va a poder. Dice el Señor: tienes que abandonar para que dejes de andar saltando de un lugar a otro. Tienes que quedarte firme en tu lugar. Quiero decirles también, hermanos, para concluir esta mañana, Dios puede hacer grandes cosas en nosotros. Él quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. El problema está que nosotros no se lo queremos permitir. Dios no manipula a nadie. Dios nos da el privilegio de que nosotros decidamos servirle o no servirle a Dios. Y en esta mañana Dios está dándonos a nosotros el privilegio, la oportunidad de acercarnos a Él, para pedirle a Dios que nos ayude, hermanos, a ser transformados, a ser renovados. Una renovación. No podemos, hermanos, continuar adelante
pensando y esperando que Dios haga algo grande y algo significativo en nuestra vida si nosotros queremos continuar con nuestra manera de ser, la forma de nuestro vivir. Necesitamos ser renovados. Primeramente, necesitamos una renovación de nuestra vida. En nuestro carácter delante de Dios debe ser renovado también, hermanos, nuestras emociones y también nuestros caminos. Debemos de volver al primer amor. Dijo el Señor a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Sabe usted por qué tantas iglesias ya se cerraron, hermanos? ¿Por qué hay templos cerrados, abandonados? ¿Sabe usted por qué se cerraron las iglesias? Porque las iglesias no se quisieron arrepentir. Dejaron su primer amor y no se arrepintieron. Y Dios cerró el candelero, quitó el candelero de ahí. El candelero es la iglesia. Mientras que el candelero esté encendido, hay oportunidad para los miembros de la iglesia como los moradores alrededor de la iglesia. Hay oportunidad. Pero cuando el candelero se cierra, hermanos, se acabó la oportunidad. Que en esta mañana Dios nos ayude, hermanos, a buscar esa renovación de Dios. Estamos comenzando un nuevo año. Estamos comenzando este nuevo año para la gloria de Dios, hermanos. Y necesitamos continuar a través de este año con una mente renovada, con un corazón renovado, una vida renovada, un camino renovado. Necesitamos volver a ese primer amor. Quisiera decirle, hermanos, ese primer amor es lo que nos hace que nosotros podamos compartir con otros lo que Cristo hizo por nosotros. Es decir, predicarle el evangelio a los que no lo conocen. Esos folletos que están ahí en el pasillo, hermanos, están con el propósito de que los hermanos compartan por amor a Dios y amor a las almas, el evangelio a los perdidos. Que en este día, hermanos, tomemos tiempo para que nosotros busquemos a nuestro Dios de todo corazón y busquemos esa renovación en nuestras vidas. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos para concluir en esta hermosa mañana, hermanos. Mi Dios, damos gracias por este gran privilegio de estar aquí. Agradecemos infinitamente, Señor, el poder escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones y retar nuestras vidas, Señor, a ser mejores, a ser transformados, a tener una renovación, Señor, una renovación espiritual. Gracias, bendito Dios, por este hermoso día. Bendice a mis hermanos, especialmente los que están aquí en esta mañana, los que tomaron el tiempo de venir. Que en este día, Señor, tu palabra que ha sido compartida sea esa fortaleza que ellos necesitaban. Ayuda, Señor, que cada uno de todos los que hemos venido, Padre, podamos ser renovados de una manera muy especial por tu Santo Espíritu. Gracias por los que en esta hora también, Señor, se encuentran, Señor, mirando el video que pedimos para que ellos también, Señor, sean renovados por tu Espíritu, que sus vidas sean transformadas. Ruego también por nuestros hermanos, los que están en otras partes y que escuchan los mensajes en otro tiempo, Padre, que seas con cada uno de ellos también. Sigue hablando el corazón de tu pueblo. Ayúdanos a caminar diariamente de una manera que a ti te agrada, Señor. Y danos esa gracia y ese poder para poder continuar adelante en este nuevo año, Señor, sirviéndote aún con más fuerza, con más entusiasmo, con más poder para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias por todo. Te lleve con cada uno de nosotros, llévanos con bien, guárdanos en tu preciosa mano, que Padre, que tu Santo Espíritu nos proteja de cualquier percance, y a la misma vez rogamos, Señor, para que hoy en la tarde nuevamente los hermanos estemos listos para escuchar una vez más tu voz a través del mensaje. Gracias por todo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.